día de hoy vamos a hablar de histología del sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular está compuesto por una bomba muy importante llamada corazón, sus 5 litros de sangre y los 9.000 kilómetros de vasos sanguíneos que constituyen el sistema circulatorio por el cual se mueve el material que transporta nutrientes y energía a los diferentes órganos del cuerpo. Ahora vamos a hablar de generalidades del sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular está compuesto por el corazón, los vasos sanguíneos, ya sean arterias o venas, y los vasos linfáticos. El recorrido en general de estos vasos y arterias vendría siendo primero las arterias, después arteriolas, después a los capilares, vénulas y por último a las venas. Pero en sí el recorrido en general sería empezando primero con la arteria que transporta sangre oxigenada, después se dirigen hacia las arteriolas esta sangre oxigenada. Una vez aquí en los capilares ocurre un proceso muy importante, ocurre un intercambio hematogaseoso, donde la sangre oxigenada va hacia los tejidos y la sangre poco oxigenada y los desechos van desde los tejidos hacia afuera. Después, estos desechos y la sangre poco oxigenada se dirige a las vénulas para finalmente dirigirse a las venas y donde posteriormente a través de las venas se dirigirá al corazón la sangre poco oxigenada. Podemos encontrar dos tipos de circulación: la circulación sistémica y la circulación pulmonar. Precisamente la circulación pulmonar es la que lleva menor presión y es la que lleva sangre poco oxigenada. La circulación sistémica se encarga de entregar nutrientes y oxígeno al resto del organismo y recolecta los desechos metabólicos. La circulación pulmonar es aquella en la cual la sangre ingresa por las venas cava inferior y superior a través de la aurícula derecha. Una vez en la aurícula derecha, se dirige al ventrículo derecho, que al comprimirse dirige la sangre poco oxigenada hacia las arterias pulmonares, donde una vez en los pulmones, esta sangre poco oxigenada se oxigena en los capilares de los alvéolos. Ya que la sangre está oxigenada, entra por las venas pulmonares a la aurícula izquierda y al ventrículo izquierdo, donde una vez pasa la válvula aórtica, se dirige hacia los distintos tejidos para distribuir la sangre oxigenada. Como podremos recordar, no se llaman venas porque transporten sangre poco oxigenada y no se llaman arterias porque transportan sangre oxigenada. Una arteria es aquella que se dirige desde el corazón hacia la periferia y una vena es aquella que se dirige desde un órgano hacia el corazón. Podemos ver cómo a través del ventrículo izquierdo se expulsa la sangre oxigenada en la circulación sistémica a través de la aorta y sus ramas. Después se dirige a los diferentes tejidos, después la sangre poco oxigenada se recoge de los diferentes tejidos y mediante el circuito sistémico se ingresa la sangre poco oxigenada y se dirige a las cavidades derechas del corazón a través de la cava inferior, vena cava inferior y vena cava superior, y regresan a la circulación pulmonar. Como podemos ver, es un ciclo continuo en el cual el corazón es la bomba principal, ya que sin ella no podría impulsarse todo este tejido sanguíneo a través del cuerpo y transportar los diferentes nutrientes y desechos. Hablando de los diferentes tipos de circulación, vamos a contar con dos tipos muy específicos llamados sistemas portales. Los sistemas portales es cuando una vena o una arteriola se interpone entre dos capilares. Como podemos observar en esta imagen, podemos ver cómo se encuentran dos capilares y entre ellos se puede encontrar una vena o arteriola. En cuanto al sistema porta hepático, es muy especial, ya que a pesar de tener sangre poco oxigenada, transporta una gran cantidad de nutrientes hacia el hígado y una vez en el hígado, estos nutrientes pueden ser metabolizados. También podemos encontrar el sistema porta hipotálamo hipoficiario, que se encarga de la irrigación de la hipófisis, pero no vamos a adentrarnos mucho en este tema, ya que se verá más adelante en histología endocrina.
Ahora vamos a hablar de las generalidades del corazón, pero sin adentrarnos mucho en anatomía, ya que estamos hablando de histología. En el corazón podemos encontrar dos aurículas, dos ventrículos, a su vez cuatro válvulas, las cuales imprimen el reflujo de la sangre. Tenemos la válvula tricúspide y la pulmonar, la válvula mitral y la aórtica. También podemos encontrar dos tabiques que separan estos dos ventrículos y dos aurículas, el tabique interauricular y el tabique interventricular. Ambos tejidos están hechos de músculo y endocardio. En cuanto al corazón, podemos encontrar dos aurículas, dos ventrículos, a su vez cuatro válvulas, la válvula tricúspide y la válvula pulmonar, la válvula mitral, la válvula tricúspide, la válvula pulmonar. A su vez, del lado izquierdo podemos encontrar la válvula mitral y la válvula aórtica. También podemos encontrar lo que son dos tabiques que separan estos ventrículos y aurículas. Podemos encontrar el tabique interauricular y el tabique interventricular, ambos hechos de músculo y endocardio. Podemos observar claramente que el tabique interventricular es claramente más grueso, ya que más bien tiene más espesor debido a que su capa de miocardio es más gruesa, ya que en la circulación sistémica es la que ocupa o la que tiene mayor presión, como se habló anteriormente, lo cual ocupa mayor cantidad de músculo para lograr una mayor cantidad de presión y lograr los 120 milímetros de mercurio de los cuales se hablaron anteriormente en la gráfica. Podemos encontrar un esqueleto fibroso en el corazón. Este esqueleto fibroso está compuesto por un tejido conjuntivo denso no modelado. En este esqueleto fibroso podemos encontrar cuatro anillos fibrosos, los cuales corresponden a las válvulas anteriormente dichas. Podemos encontrar dos trígonos fibrosos, este y este, el trígono fibroso derecho y la porción membranosa de los tabiques. Este esqueleto fibroso es muy importante ya que proporciona la fijación del miocardio auricular y ventricular. Entre sus características podemos encontrar la de aislante, el cual aísla los impulsos propios del corazón, que más adelante se va a hablar del sistema de conducción cardíaco. Además, sin este esqueleto fibroso, que es el que le da forma al corazón, el corazón no sería más que una bolsa de músculo sin forma. Y gracias a este esqueleto fibroso hecho de tejido conjuntivo denso, no modelado, el corazón tiene la forma en la cual todos la conocemos. El corazón tiene un sistema de conducción propio. El sistema de conducción inicia con el nódulo sinoauricular o también nombrado nódulo sinusal o sinoatrial. Este nódulo genera los impulsos, los cuales generan las contracciones rítmicas de los músculos. Después, el recorrido comienza con este nódulo sinoauricular o sinoatrial. Después se dirige al tracto internodular anterior, mediano o posterior. Una vez terminado este recorrido, se dirige al nódulo atrioventricular o nódulo NA, donde terminando... Hablando del sistema de conducción del corazón, podemos observar que el nódulo sinoauricular, o también dicho nódulo sinoatrial, es el principal del sistema de conducción del corazón, ya que éste genera los impulsos, los cuales generan contracciones rítmicas. Se llama nódulo sinoatrial o nódulo sinusal porque se encuentra entre el sitio de desembocadura de la vena cava, entre el seno venoso y paredes de la aurícula derecha. Una vez generado el impulso, se propaga por tres vías internodales: el tracto internodal anterior,
mediano y posterior. Una vez recibe los impulsos que vienen del nodo sinoatrial, va a distribuir sus impulsos nerviosos a través de un par de ramas denominadas haz de His. Este haz de His se ramifica en una porción izquierda y una porción derecha, que dirige sus ramas a ambos ventrículos de izquierda a derecha, hacia las paredes musculares de los ventrículos, gracias a pequeñas ramificaciones llamadas fibras de Purkinje, que son la porción final de ese sistema conductor. Estas fibras que componen el sistema de conducción del corazón son tejido muscular muy especializado. Hablando de la regulación sistémica intrínseca de este sistema cardiovascular, podemos encontrar el que está regulado por los nervios autónomos. En cuanto a los nervios autónomos, podemos encontrar la regulación por los nervios parasimpáticos, los cuales disminuyen la frecuencia cardíaca. Los nervios parasimpáticos provocan bradicardia a través de la acetilcolina. En cuanto a los nervios simpáticos, los cuales aceleran la frecuencia cardíaca y provocan taquicardia, son estimulados por la noradrenalina. Como podemos ver en este electrocardiograma, podemos ver cómo la bradicardia es la que tiene menor frecuencia cardíaca, que es la que está estimulada por acetilcolina, y la taquicardia, como podemos observar en el electrocardiograma inferior que está a la derecha, es el que está estimulado por la noradrenalina. El sistema circulatorio cuenta con 3 diferentes receptores muy importantes para regular la presión y regular la cantidad de gases. Podemos encontrar los vasoreceptores, los cuales perciben la presión alta, los cuales se encuentran en el seno carotídeo y en el arco aórtico. En cambio, los receptores de volumen, que son los que perciben la presión baja, se encuentran en las paredes de los atrios y ventrículos. Y por último podemos encontrar los quimiorreceptores que miden la tensión de oxígeno y dióxido de carbono. Como podemos observar en la imagen inferior derecha, se encuentran en la bifurcación de las carótidas y en el arco aórtico. Ahora vamos a hablar de las válvulas y sus diferentes paredes que las componen. Las válvulas que se encuentran en el corazón cuentan con 3 capas muy importantes: una capa esponjosa, una fibrosa y una ventricular. La esponjosa se encuentra del lado de los atrios. Está compuesta por un tejido conjuntivo laxo con fibras colágenas y elásticas. La capa fibrosa, que se encuentra en el centro, contiene extensiones fibrosas, como podemos ver en esta laminilla. Y en cuanto a la porción ventricular de las válvulas, que se encuentran, como su nombre lo dice, en el lado ventricular, podemos encontrar un endotelio, tejido conjuntivo denso, y también podemos encontrar muchas fibras elásticas. En cuanto a histología cardíaca, podemos encontrar 3 capas muy importantes. En cuanto a la capa más externa, que se llama pericardio o también llamada pericardio, podemos encontrar un tejido conjuntivo con adipocitos, o más bien un tejido adiposo. A continuación podemos encontrar una hoja parietal de la serosa pericárdica. Entre la hoja parietal de la serosa y la hoja visceral podemos encontrar una cavidad pericárdica, la cual tiene una cera muy especial, ya que funciona para prevenir la fricción cuando el músculo cardíaco se distiende. En esta capa de tejido más externa transcurren vasos y nervios. En la capa intermedia, llamada miocardio, que es la más prominente evidentemente en esta imagen, podemos encontrar el músculo cardíaco. Las características histológicas de este músculo cardíaco es que es un músculo lineal, estriado, ramificado y cuenta con una característica muy especial llamada discos intercalares. En cuanto a la capa más externa llamada endocardio, que es la que se encuentra recubriendo el interior del corazón, podemos encontrar una capa interna, la cual está compuesta de endotelio y tejido conjuntivo subendotelial. Una capa media compuesta de tejido conjuntivo y músculo liso. Y por último, una capa externa o subendocárdica compuesta de tejido conjuntivo, y en este se encuentra el sistema de conducción que se habló anteriormente. En la laminilla superior podemos encontrar en la parte más externa el endocardio. A continuación podemos encontrar el tejido conjuntivo denso y las células musculares cardíacas. A su vez, en la capa externa podemos encontrar el sistema de conducción. En esta laminilla se pueden encontrar las fibras de Purkinje. En la siguiente capa
podemos encontrar fibras de músculo cardíaco. Hablando de vasos sanguíneos, existen una serie de capas para su descripción, ya sea para arterias y venas de cualquier calibre. Estas capas son llamadas túnicas, las cuales se pueden dividir en tres: túnica íntima, túnica media y túnica adventicia. Hablando de sus características en cuanto a generalidades, ya que cada vaso va a ser distinto dependiendo del calibre de este, tenemos que la túnica íntima está compuesta por un endotelio, que es un tipo de epitelio de revestimiento conformado por un epitelio plano simple, la cual tiene su propia lámina basal, formada a su vez por su membrana basal. La lámina basal de esta está formada por colágeno tipo 4, fibronectina y laminina. Esta está presente aquí. Después encontramos una capa subendotelial y a la vez una membrana elástica interna. Es inconstante, lo que significa que no estará presente en todos los vasos. Está presente aquí, si se puede observar. Luego tenemos la túnica media, que se refiere a las células musculares lisas del vaso, que recordando que este tipo de músculo no lo podemos controlar para su acción. Gracias a esta capa puede haber una vasoconstricción para aumentar la presión y disminuir el calibre del vaso, o una vasodilatación para aumentar el calibre y disminuir la presión según sea el caso. Tenemos que esta túnica media va a tener una membrana elástica interna que también es inconstante, dependiendo el calibre del vaso que estemos hablando. Aquí tenemos las células musculares lisas, entonces esta va a ser la túnica media, esta gruesa, dependiendo, como ya lo había dicho, del calibre del vaso. Y hablando de la túnica adventicia, que es la capa más externa, formada por tejido conectivo, y en vasos de gran calibre se pueden encontrar estructuras que permiten su irrigación e inervación. Aquí tenemos la túnica adventicia, y de las estructuras que ya había mencionado, tenemos que es la vasa vasorum, que se refiere a propios vasos que irrigan las paredes de estos vasos. Estos vasos son muy pequeños. Tenemos aquí una capa llamada nervi vascularis que inerva las paredes de los grandes vasos. Como ya se mencionó anteriormente, la túnica íntima, que es esta, está compuesta por un endotelio vascular. Este endotelio vascular cumple funciones muy específicas y muy importantes para los vasos. Entre ellas está la permeabilidad selectiva. La permeabilidad selectiva va a permitir el paso de sustancias, moléculas, células, etc., ya sea de adentro del vaso hacia afuera o de afuera hacia adentro. Otra función de este endotelio vascular es el estado antitrombogénico. Este no permite que se formen trombos en distintos vasos. A su vez, va a tener una modulación resistencia vascular, que permite la distensión del vaso aplicando una fuerza que limita la distensión de estos. También el endotelio vascular va a regular la proliferación celular. Esta permite el crecimiento de vasos o formación de nuevos vasos. Y por último, tenemos la regulación de respuestas inmunes. Esto funciona por si llegara a suceder que algún tipo de tejido se dañara y las células del sistema inmunológico tienen que viajar por el torrente sanguíneo hasta llegar al tejido, entonces va a permitir que estas células lleguen a ellos. Ahora vamos a hablar un poco de las arterias. Las arterias las podemos clasificar en tres: arterias grandes o elásticas, arterias medianas o musculares, y por último, pequeñas arterias y arteriolas. Esta clasificación está basada en la cantidad de capas. En cuanto a las arterias grandes o elásticas, son las arterias que tienen mayor tamaño en el cuerpo. Ejemplos de estas arterias podemos encontrar la aorta, las arterias pulmonares, la subclavia, entre otras. Podemos encontrar, como se vio anteriormente en generalidades, una túnica íntima con su endotelio. Podemos encontrar un tejido conjuntivo endotelial con sus fibras colágenas y elásticas y una membrana elástica. Túnica media podemos encontrar que es muy gruesa. Podemos encontrar láminas elastina. Algo muy importante de estas láminas de elastina es que estas le dan su característica especial a este tipo de arterias, ya que este tipo de arterias se encargan no del transporte, sino de la conducción sanguínea.
Este tipo de arteria recibe sangre con mucha presión y gracias a estas fibras de elastina sus paredes se pueden distender sin ningún problema. Podemos también encontrar fibras de colágena y sustancia morfa. En cuanto a su capa más externa, que es la túnica adventicia, podemos encontrar un tejido conjuntivo, fibras colágena y elásticas, fibroblastos y macrófagos. Y también podemos encontrar el vaso vasorum y el nervi vascularis. En esta laminilla podemos observar el tejido más externo, el endotelio. En cuanto a su túnica media, podemos encontrar que es la capa más gruesa de las otras túnicas. Como se mencionó, esta túnica media contiene una abundante cantidad de fibras de elastina, lo cual hace sus paredes más elásticas, que es su característica principal de las arterias elásticas o grandes. En cuanto a las arterias medianas o musculares, podemos encontrar su túnica íntima con un endotelio, un tejido conjuntivo subendotelial, una membrana elástica interna prominente. En cuanto a su túnica íntima, es gruesa, pero no tan gruesa como la anterior, ya que la anterior cuenta con hasta 50 capas. Podemos encontrar células musculares lisas. Esto es muy importante, ya que esto es lo que diferencia de las arterias elásticas y de las arterias pequeñas, ya que cuenta con una abundante cantidad de células musculares lisas. También podemos encontrar fibras colágenas y en este caso tampoco encontramos fibroblastos. En cuanto a la túnica adventicia, podemos encontrar también un tejido conjuntivo, fibras colágena y elásticas. Podemos encontrar, al igual que las arterias grandes, fibroblastos, vasa vasorum y nervi vascularis. Y también podemos encontrar una membrana elástica externa. Podemos observar en esta laminilla el endotelio, un tejido conjuntivo subendotelial. Además podemos observar una capa que lo caracteriza también, una capa elástica prominente interna. A continuación podemos ver la prominente túnica media, la cual contiene, como su nombre lo dice, una gran cantidad de células de músculo liso. Aquí podemos observar las células de músculo liso, que son células alargadas que no tienen una forma muy específica y sus núcleos son alargados. Por último, encontramos las arterias pequeñas y arteriolas. Estas se encuentran dentro de los mismos tejidos. Esto es muy importante ya que podemos observar este tipo de arterias pequeñas y arteriolas en una gran cantidad de laminillas de órganos. Estas arterias pequeñas y arteriolas se diferencian de las otras por la cantidad de capas de músculo liso. Como se mencionó, la capa elástica contiene hasta 50 capas, pero en este caso las arterias pequeñas cuentan con solo de 8 a 10 capas y una membrana elástica interna que se encuentra en la túnica íntima. Pero en el caso de las arteriolas encontramos solo de 1 a 2 capas. Hablando de los capilares, que son los vasos que conectan al sistema arterial y al sistema venoso, también tomando en cuenta que son los vasos de menor calibre, son menores que las arteriolas, tenemos que tener un tamaño de 6 a 8 nanómetros en promedio. Son tan pequeños que los eritrocitos se tienen que adaptar al tamaño de esos capilares para poder pasar por ellos. Los capilares están formados por una capa endotelial, pero carecen de túnica media y túnica adventicia por su calibre. Estos pueden llegar a tener alrededor a los pericitos. También en los capilares es donde se da el intercambio de nutrientes entre tejidos y el sistema circulatorio. Existen 3 tipos de capilares. Están los capilares continuos, fenestrados y sinusoides. Los capilares continuos evitan el intercambio simple de sustancias. No permiten el paso de sustancias del vaso al tejido o al contrario, lo que hace mención a la gran función de permeabilidad selectiva, ya que esos capilares no tienen espacios entre sus células, por eso son llamados continuos. Eso se encuentra principalmente en el músculo
pulmones y en mayor cantidad en el sistema nervioso central. Como otro tipo de capilares tenemos a los capilares fenestrados. Estos permiten la absorción de sustancias. Este tipo de capilares está presente en riñones, páncreas y el tubo digestivo. Por último tenemos el tipo de capilar sinusoides. Este tipo de capilar tiene uniones intercelulares dilatadas y no estrechas, lo que permite un mayor espacio para el paso de células o sustancias, ya sea el caso. Este tipo de sinusoides está localizado en vaso, hígado y en la médula ósea. En esta imagen se puede observar una arteria de pequeño calibre, una vena y capilares. Notamos que el calibre de ellas es muy distinto y también las túnicas que se encuentran. Como ya se mencionó anteriormente, las arterias van a tener un mayor grosor en la túnica media que corresponde al músculo liso. En las venas, la túnica media se puede notar que es más delgada que en las arterias, teniendo como prominente la túnica adventicia. Y como último tenemos a los capilares, que vemos que tienen un muy pequeño calibre, y es por eso que no están presentes las túnicas medias y adventicia. Hablando de otro tipo de vaso sanguíneo, tenemos a las venas, que a su vez se clasifican en vénulas, en venas pequeñas, venas medianas y venas grandes. Y en la imagen podemos observar el calibre de cada una de ellas. Las vénulas se pueden dividir a su vez en postcapilares y musculares. Estas van a tener un diámetro de menos de 1 milímetro, de 0.1 milímetro. Las venas pequeñas van a tener un diámetro de menos de 1 milímetro, las venas medianas menos de 10 milímetros y las venas grandes más de 10 milímetros. Las venas a su vez van a contener las paredes más finas que las arterias. Como ya se mencionó anteriormente, las arterias tienen su túnica media con un grosor muy prominente. En este caso las venas la van a tener muy delgada. Algunos tipos de venas, principalmente las venas grandes, van a contener válvulas. Estas válvulas van a evitar el reflujo de la sangre, porque las venas retornan la sangre desde la periferia hacia el centro. Entonces, por un efecto de gravedad, la sangre tendría que descender, pero gracias a estas válvulas se impide el reflujo de la sangre. Como primera clasificación, tenemos a las vénulas y venas pequeñas. En la imagen se puede observar la terminación de la arteriola y después surgen los capilares. Las vénulas postcapilares, que van a medir de 15 a 30 nanómetros, van a ser las que estén después de estos capilares y son las que recogen la sangre de esta red. Aquí va a haber presencia de pericitos y en el sistema linfático se van a llamar vénulas de endotelio alto. Estos tipos de vénulas postcapilares no tienen una túnica muscular verdadera, como ya se mencionó anteriormente. En los capilares no existe una túnica media y una túnica adventicia como tal. Es igual aquí en el caso de las vénulas. Estas vénulas lo que van a hacer es recoger esta sangre y hacer el intercambio y ahora sí mandarlo a la vena pequeña correspondiente e iniciar su retorno. Después de estas vénulas postcapilares se van a convertir en vénulas musculares. Tienen un diámetro de hasta 0.1 milímetros. Estas sí van a tener una túnica media de 1 o 2 capas de músculo liso. Aquí no va a haber presencia de pericitos. La túnica media de 1 o 2 capas de músculo liso es lo que principalmente va a diferenciar a una vénula postcapilar y una vénula muscular. Posteriormente tenemos a las vénulas medianas. Estas venas medianas van a tener un diámetro de hasta 10 milímetros. A su vez, acompañan a las arterias medianas. Igualmente comparten su nombre. En este tipo de venas se va a tener la presencia de válvulas para la cuestión del retorno de la sangre. Al igual que en todos los vasos va a haber una clasificación, como ya antes mencionaba, de túnicas. Las túnicas de estas venas van a ser similares a las ya antes mencionadas en generalidades. La cuestión aquí es el grosor de cada una de ellas. En la túnica íntima, como ya se platicó, vamos a tener un endotelio con su lámina basal y la capa subendotelial con células musculares.
En la túnica media vamos a encontrar que la capa muscular va a ser más delgada que en arterias y también va a ser por músculo liso. Y en la túnica adventicia, que es la más gruesa, vamos a encontrar fibras colágena y elásticas. Nuevamente mencionamos la túnica íntima, túnica media y la túnica adventicia, en este caso con un mayor grosor. Se puede diferenciar que la túnica adventicia tiene un mayor grosor que la túnica media. Como siguiente clasificación de venas tenemos a las venas grandes, que van seguidas de las venas medianas. Estas a su vez van a tener un diámetro de hasta 10 milímetros. Como ejemplos de estas venas tenemos a la vena subclavia, porta y cavas. Como ya sabemos, son grandes vasos sanguíneos. A su vez, las venas grandes van a tener 3 divisiones, que como ya lo hemos mencionado, se llaman túnicas en este caso. Su túnica íntima va a tener un endotelio con lámina basal, su capa subendotelial con células musculares. En la túnica media va a haber más abundantes células de músculo liso que en las venas medianas, pero aún así no son más grandes que en el caso de las túnicas de las arterias. Y en la túnica adventicia, que va a ser la más gruesa, también vamos a tener fibras de colágeno y fibras elásticas. Igualmente aquí en la imagen podemos observar la túnica íntima, túnica media y túnica adventicia. En esta imagen tenemos un ejemplo de venas grandes. Podemos observar la túnica íntima de estas, que como vemos es una capa delgada. A su vez, tenemos la túnica media, que al igual como ya lo hemos mencionado antes, es de menor grosor que en arterias. Y por último tenemos la capa adventicia, que vemos que es la capa más gruesa y más prominente de las venas grandes, así como en todo tipo de venas. Existen algunos vasos sanguíneos que son atípicos, por el simple hecho de tener algunas características diferentes en alguna de sus túnicas. Como un vaso sanguíneo atípico tenemos a las arterias coronarias. Se le dice atípica porque tiene cambios continuos de diámetro vascular. Otro ejemplo tenemos a los senos venosos urales, que están tapizados por células endoteliales y carecen de células de músculo liso. Otra que tenemos como ejemplo es la vena safena magna, ya que la cantidad de músculo es inusual en ella. Y por último tenemos a la vena central de la médula suprarrenal, que tiene una túnica media irregular. Eso es lo único que cambia para clasificarlo como atípica. Otro tipo de vasos son los vasos linfáticos. Estos comienzan con un capilar. Tiene una función de transportar líquidos desde tejidos hacia torrente sanguíneo. Los líquidos que recolecta principalmente son líquido intersticial alto en proteínas. Estos a su vez son más abundantes en el tejido conectivo laxo y regresa al sistema circulatorio a través del conducto torácico, que es más grande, y a través del conducto linfático derecho. En esta imagen podemos observar el diámetro de un vaso linfático y de una vénula. Se observa que son similares, esa a su vez tiene un endotelio o una capa de células de epitelio plano simple. Y por último veremos un caso clínico referente al tema de histología del sistema cardiovascular. Se trata de un varón de 53 años de edad, sin hábitos tóxicos y sin antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular. Fue diagnosticado 2 años antes con hipertensión arterial sistémica, aunque no se realizó ningún tratamiento y se desconocen otros factores de riesgo cardiovascular. Además, se desconoce si padece de hiperlipemia o algún tipo de diabetes, ya que lleva más de 2 años que no se realiza un control analítico. Se presenta asintomático desde el punto de vista cardiovascular hasta el día de su ingreso en el hospital, que en reposo presenta cuadro de dolor torácico retroesternal irradiado a brazo izquierdo y acompañado de sudoración, náusea y vómito. Por este motivo decide acudir al servicio de urgencias, a donde llega aproximadamente 1 hora después del inicio de sus síntomas, presentando aún el dolor torácico retroesternal. El paciente ingresa consciente, orientado, su presión arterial es de 159/100 milímetros de mercurio. En cuanto a su frecuencia cardíaca, presenta 48 latidos por minuto. Su peso es de 78 kilos
y mide 157 centímetros. Se realizó una exploración y en esta exploración cardiovascular se destacó la presencia del cuarto tono y ausencia de signos de fallo cardíaco, y el resto de la exploración fue normal. En el electrocardiograma de ingresos mostraba bradicardia sinusal a 50 latidos por minuto, supradesnivel de segmento ST de 0.25 milivolts y descenso de segmento ST de 0.30 milivolts. En este caso se trata de un infarto al miocardio. En este caso el infarto agudo al miocardio es la forma de presentación de la cardiopatía isquémica, aunque esta cardiopatía isquémica en otros casos puede ser una angina, puede ser ausencia cardíaca, una arritmia o incluso una muerte súbita. El infarto agudo miocardio o infarto es una enfermedad de las arterias del corazón de urgencia médica. El miocardio necesita oxígeno para su actividad, pero cuando se obstruye uno o varios vasos coronarios que suministran la sangre a este miocardio, se puede producir una reacción repentina debido a la falta de oxígeno, o sea, una infartación. Esta falta de oxígeno puede provocar que una parte del músculo cardíaco no reciba suficiente riego sanguíneo, por lo cual se produce la muerte de las células en la parte donde se infartó. Esta obstrucción suele provocarse por una afección llamada enfermedad coronaria, o CAD, según sus siglas en inglés, que se produce cuando el colesterol y otras sustancias se acumulan durante años y de forma lenta en las paredes de las arterias, estrechándolas. Y cuando se rompe la placa de grasa, se induce la formación de un coágulo, taponando el paso de sangre y produciendo un infarto. Ahora mostraremos el aspecto histológico de este caso clínico. Podemos encontrar del lado izquierdo un corte de una arteria. Evidentemente podemos ver una prominente túnica íntima formada por una gran acumulación de ateromas, lo cual posteriormente originó una placa ateromatosa. Esta acumulación gradual de ateromas provocó el estrechamiento de la luz de esta arteria. Lo malo no solo es el estrechamiento de esta arteria, lo malo es que posteriormente este tejido acumulado se desprenderá formando un trombo, por lo que podemos ver en el corte arterial del lado derecho, podemos ver cómo ya este tejido adiposo se desprendió y formó un trombo, y en la periferia dejó una estría lipídica. Una vez formado este trombo por el desprendimiento de los ateromas que se acumularon en la pared arterial, este trombo se dirige a los vasos importantes como son las arterias coronarias, provocando una obstrucción en estas. Esta obstrucción, como ya se mencionó anteriormente, provoca una gran reducción en el oxígeno, ya que este trombo evita el paso de sangre, por lo que no hay una correcta irrigación al tejido miocárdico del corazón. Esta falta de irrigación provoca una muerte celular en la zona donde se infartó o en la zona donde se obstruyó esta arteria. Es por esto que debemos tener una dieta saludable, no alta en grasas, para evitar lo que es la acumulación de ateromas en las paredes arteriales internas, evitando un estrechamiento de la luz de las arterias y posteriormente, tras el desprendimiento de esta placa de ateromas, la formación de un trombo y el posterior taponamiento de arterias importantes como son las coronarias que provocan un infarto al miocardio. Bueno, eso sería todo de nuestra parte. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, denle like. En la descripción pondré los links de videos de otros compañeros. Son muy interesantes, les recomiendo verlos. También son referentes a temas histológicos. También les recomiendo el canal del Dr. Aldo Guerrero, el cual cuenta con videos en temas de anatomía, embriología y histología.